Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos reunidos para aprender de la palabra del Señor y qué bien verles a todos de nuevo en este lugar. Voy a comenzar como siempre lo hago, haciendo un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? El tema que estamos estudiando es la santificación. ¿Y qué vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan? ¿Qué es santidad? ¿Sí? ¿Qué es santidad? ¿Qué más vimos? Estuvimos hablando sobre el término de santidad y qué es ser santo. Y decíamos que ser santo es separación, dedicación, consagración y purificación. Ese es el concepto de ser santo. Y hablábamos de que el versículo central que tomamos fue el versículo en donde Dios dice: sed santos, porque yo soy santo. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, también aprendíamos que Dios es el único ser santo. Porque Él tiene toda la plenitud de la palabra santidad. Y al hablar de eso, hoy lo voy a retomar para que lo entendamos, porque sé que algunos no estuvieron en la clase pasada. Pero hermanos, estamos estudiando de forma esencial la doctrina de la santificación. En la clase anterior aprendíamos el concepto de santidad y concluíamos que el único ser santo es Dios. El único ser santo es Dios. ¿Por qué? Él es el único que posee en lo amplio, en lo pleno, en lo profundo, la palabra santidad. ¿Por qué? Porque Él en su ser genera en sí mismo y por sí mismo santidad. Por lo tanto, al ser alguien así, Él puede compartir santidad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esta característica de generar santidad y poseer santidad en sí mismo no la tiene ninguna criatura. Solo la tiene Dios. Amén. Solo Dios. Dios no puede contaminarse. La corrupción y el pecado no afectan el ser de Dios ni su naturaleza, sino que en su santidad Dios afecta todo lo que toma para sí. ¿Me doy a entender? Dios no es afectado por el mal, pero Él sí afecta todo lo que toca. Amén. Gloria a Dios. Él afecta todo lo que toma para sí. Por eso es que encontramos en la palabra de Dios lugares santos, cosas santas, utensilios santos, piezas santas, criaturas a las cuales se les llama santa, porque Él las ha tomado para sí y son propiedad de Dios y Él las ha tocado. Amén. Solo Dios es el único ser que comunica la extensión y la profundidad de la palabra santidad. Aprendíamos que Dios, al tener esa característica de ser un ser santo, todo lo que toca se santifica. Todo lo que Él toma para sí es santificado. Lo vimos cuando hablábamos del monte y Moisés en la zarza. Dios le dijo a Moisés: quita tus sandalias porque el lugar donde estás santo es. Amén. ¿Qué de diferencia podía tener ese monte con otro monte? ¿Será que estaba hecho de oro? No. ¿Será que tenía algún tipo de tierra especial que otro monte? No.
Entonces, ¿qué era la diferencia? ¿Qué era lo que tenía diferente? Es que Dios lo había tocado y lo había hecho suyo. Entonces, todo lo que es tocado por Dios es afectado por su santidad. Amén. Lo mismo encontramos en Éxodo 19, del versículo 5 y 6, dice que Dios toma al pueblo de Israel como especial tesoro sobre todos los pueblos. Y le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Son gente santa porque Dios los elige para sí, los toma para sí. Amén. Bueno, así que para Dios Israel es un pueblo santo porque Él es santo. Amén. Y Él lo tomó para sí. No porque el pueblo de Israel se componga de gente sin pecado, es que Israel es santo. Sino porque Dios lo ha tomado para sí. Bueno, iniciábamos la clase leyendo la palabra del Señor, la clase pasada, en el versículo: ser santos porque yo soy santo. Y claramente Dios está interesado de que su pueblo refleje y proyecte su santidad. Por esa razón es que Dios establece leyes y establece mandamientos. Hay un versículo muy especial y maravilloso que muchos hermanos usan para predicar y está en Hebreos capítulo 12, versículo 14, y con ese comenzamos hoy. Hebreos capítulo 12, 14. Me avisa cuando lo tenga. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a comenzar con este versículo. Y hoy quiero que me pongan atención todos. Analicemos con seriedad este versículo. ¿Cuántos creen que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor? ¿Amén? ¿Lo creen así? Ahora voy con las siguientes preguntas. Y respóndase a usted mismo. ¿Usted tiene paz? ¿Sí? Respóndase a usted mismo. Pásese el escáner con seriedad, con verdadera seriedad, y examínese. ¿Usted tiene paz? Ahora voy con la segunda pregunta. ¿Usted es santo? Ahí como que cambió la cosa, ¿verdad? Respóndase con sinceridad. Véase a usted mismo con sinceridad. ¿Ustedes tienen paz? Evalúense. ¿Ustedes son santos? Y voy con la siguiente pregunta. Entonces, si creen que no, ¿por qué creen que verán al Señor? Nunca habíamos evaluado tan serio este versículo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias porque nos concedes estar en tu casa y nos permites estudiar tu palabra, conocer tu palabra. Señor, háblanos a nuestras mentes, háblanos a nuestros corazones, alumbra con tu palabra nuestras vidas. Que podamos entenderte, comprenderte. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias por este momento y esta oportunidad. Amén y amén. Quiero comenzar recordando que nosotros nunca seremos la representación de la santidad.
nunca seremos la representación de la santidad, pero sí somos y seremos la representación de la palabra santificación. Amén. Hermanos, la santificación es un proceso. Es un proceso. Y cada persona tiene su proceso. Mi proceso de santificación no es el mismo que el del otro hermano. Y yo lo mencionaba en la clase pasada para dar a entender que eso debe ser suficiente para evitarnos a nosotros la crítica. ¿Se acuerdan? Que yo hablaba de eso en la clase pasada. Entender que los hermanos están en un proceso diferente al mío de santificación es suficiente para evitarme la crítica. No, hermano, pero es que yo es un comentario, ¿verdad? Yo mencionaba en la clase que antes de hablar en mal de cualquier otro hermano o hermana, sería bueno ejercitarnos en jalarnos la lengua para darnos cuenta lo arraigado que está ese pecado. La crítica, hermanos, no lleva soluciones de santificación para nadie. Lleva chisme, lleva mentira, y eso se convierte en un chambre y produce destrucción. Y tanto el que critica como el que permite que el otro esté contando las cosas están en un serio problema con Dios. Yo decía que cuando nos dé gana de hablar de otro hermano, esa es la oportunidad que tenemos para vencer el espíritu de crítica y santificarnos. Pero si el espíritu de crítica no se quiere vencer porque tal vez nos deleita hablar de los demás, entonces el que está escuchando debe callar al otro para hacer que se santifique. ¿Me doy a entender? No debe ser un cristiano que está en proceso de santificación el escenario perfecto para que alguien venga y se sienta en la confianza de hablar de otro hermano. Porque si ya se convierte en el escenario de confianza para que alguien hable de otro, ya tiene un serio problema. ¿Sí? Y decía yo, hermanos, que hay una nada más una pregunta con la que podemos parar eso. Cuando alguien se nos acerca a hablar de alguien más, porque estamos hablando de la santificación, ¿verdad? Y la pregunta con la que usted puede frenar todo eso es, hermano, con todo lo que usted está hablando, ¿qué es lo que usted está haciendo para que esa otra persona se santifique? ¿Qué es lo que usted está haciendo para que de quien usted está hablando se santifique? ¿Cuál es el aporte positivo que usted está dando? ¿O simplemente le divierte ser comunicativo? Si lo que vamos a hablar ayuda en la edificación de otro, pues qué bien, hermanos. Pero si lo que hablamos no ayuda en santificación a otro, es hablar de demás. ¿Me doy a entender? Y así podemos ayudar a los que tienen ese problema a santificarse. Y nosotros trabajamos en santificación. En la clase anterior yo enseñaba que cuando nosotros somos intervenidos por Dios Espíritu Santo, Él nos toma y nos trae hacia Cristo. Y sumamente evidente es en las personas cuando Dios Espíritu Santo les ha tomado. Porque les afecta todas las áreas de la vida a esa persona. Le afecta su mente, le afecta sus decisiones, sus acciones, su forma de vestir, su forma de comportarse. Porque ahora está siendo moldeado en el crecimiento espiritual hacia la madurez de la vida cristiana. Y eso es un largo proceso en la santificación. Amén. Nosotros esperamos, hermanos, que la santificación y ese cambio se vea, ¿verdad?, en los recién convertidos.
¿Verdad que sí? Esperamos que los recién convertidos se note ese cambio, ¿verdad? Pero lo que debemos saber también es que ese proceso de santificación debe verse 10 veces más notable en aquellos que ya tienen varios años de ser creyentes. ¿Me doy a entender? Porque si esperamos ver en alguien recién convertido ese cambio del espíritu, tenemos que tener conciencia de los que tenemos años de haber ya, ¿verdad? Se debe notar mucho más ese cambio espiritual. El efecto del Espíritu Santo en una persona en la que Dios ha obrado la regeneración es solamente santificación, no es otro efecto, solamente santificación. Gloria a Dios. La santificación es progresiva. Y como dije, y quiero que nos quede claro, no somos la representación de la santidad en lo máximo de la palabra, pero sí somos la representación de la santificación, que es el proceso de cambio a lo largo de nuestra vida, y es notable, hermanos, es notable. Así que un cristiano no podrá vivir en su vida como un inconverso, como un impío. Si se goza en su pecado, no es un cristiano. Porque no es evidente eso en alguien que ha sido tomado por el Espíritu Santo. Alguien que ha sido regenerado no se sentirá cómodo en su pecado, porque no es fruto del Espíritu Santo ninguna de esas obras. No son fruto del Espíritu esos deseos de la carne en los que se deleita. Entonces, evidentemente, hermanos, el Espíritu Santo en una persona, en su vida, le dará dar frutos de santificación. Otra vez, frutos de santificación. Alguien regenerado, alguien que ha sido intervenido por el Espíritu Santo, sentirá el cambio en él. No son producto de su propio deseo, no es un poder humano de autodecisión y autosujeción, sino que él conoce y sabe que es Cristo en su vida transformándole. Amén. Es Cristo en su vida transformándole. Ya no puede regresar a lo que antes era, ya no puede volver a sentirse feliz siendo lo que era. Esa convicción de no volver a ser lo que antes éramos es la obra del poder del Espíritu Santo santificándonos. A eso le llamamos santificación. Y esto lo puede aplicar, este principio usted lo puede aplicar en cualquier problema de pecado, desde vicios, la moralidad y hasta la crítica, si usted quiere. Esto es notable en los recién convertidos y en los viejos de ser creyentes. Debe ser notable. Amén. Así que la santificación es un proceso. Y a mí me gustaba una gráfica que vi, que comúnmente se entiende de que la santificación tiene un punto, ¿verdad? En donde iniciamos cuando somos regenerados. Y casi siempre se tiene la idea de que el crecimiento en la santificación es ascendente. Es ascendente desde el punto de partida hacia arriba. Así, ¿verdad? Esa sería una santificación perfecta. Desde la niñez espiritual hasta la medida de Cristo, de la estatura de Cristo. Esta sería la imagen perfecta de santificación. Pero esto en nosotros no es real. No es real. ¿Sabe por qué? Porque la gráfica nuestra sería más o menos así. ¿Vea? Mire. Así. Se ve más parecido a la realidad, ¿verdad? ¿Me entiende?
Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nuestra santificación no es en una línea recta, porque nosotros somos seres humanos y tenemos altos en donde es evidente nuestra santificación, pero también tenemos debilidades en donde es evidente nuestros bajones espirituales. Entonces, ¿cómo se define el crecimiento de santificación en la madurez cristiana? En la madurez cristiana se define con que los picos de altura son menos. Quiere decir que entonces en la gráfica ya no serían estos bajos tan enormes, sino que fuese creciendo poco a poco, pero los picos son más pequeños. Hasta que subimos en la madurez cristiana hacia la conformación de Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, la madurez espiritual y la santificación en una persona madura espiritualmente es que los picos de caídas son menos, pero no quiere decir que son en línea recta. ¿Entendemos la gráfica? Amén. Bueno, continuamos. Ahora hay algo que quiero que aprendamos, hermanos, y es que no existe una forma de que una persona alcance el máximo de santificación de golpe. Escúchenme bien. Y lo menciono porque hay muchos que predican que la enseñanza de esto es que para que una persona sea santa o experimente una santificación, debe de pasar algo. Debe de pasar algo, y eso le llaman una experiencia adicional. Y hermanos, esto se presenta como una repentina infusión de gracia mayor que le hace dar ese salto, que le lleva instantáneamente a un grado de mayor santidad y perfección en el mundo cristiano. Y a eso le llaman ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero hablar acerca de esto porque ellos relacionan la llenura del Espíritu Santo con la santidad. Y esto lo presentan con una superioridad de unciones que comúnmente las más conocidas son manifestadas en personas espiritualmente niños. Cuando los niños reciben dones y nadie les enseña acerca de estas cosas, lo que más se va a fomentar en ellos es arrogancia, autosuficiencia, superioridad, porque les parece que eso les hace estar por encima de los demás en santidad. Y creen que son favoritos de Dios porque han recibido dones. Cuando lo que pasa es que realmente hay una confusión de lo que es santidad y dones. Son cosas muy diferentes, porque muchos pueden hablar en lengua, por ejemplo, pero son rebeldes, pleitistas, arrogantes. Y ellos mismos creen que tienen esos dones porque ellos los consiguieron por el gran sometimiento y santidad que alcanzaron. Y según ellos, eso les da la credencial de sentirse superiores que los demás, porque los demás no son tan sometidos como ellos y no han recibido ese don. Por lo tanto, eso les hace sentirse superiores. Alguien que verdaderamente conoce la santidad, entiende el tema de la santificación, no actuaría de esa forma, porque las actitudes de ese nivel no son fruto del Espíritu Santo. Amén. Solo hablan de una ignorancia acerca del tema de la santificación. Más adelante aprenderemos sobre el Espíritu Santo y aprenderemos qué significa ser o estar llenos del Espíritu Santo, y confío que la palabra de Dios nos alumbrará. El punto que quiero enfocar es que se ha mal enseñado el concepto de lo que es santidad en una persona. Porque todos los hermanos corintios fluían en los dones del Espíritu, casi todos hablaban en lengua, pero nadie de ellos es elogiado por el apóstol Pablo por reflejar santidad o separación.
o consagración, y ellos tenían dones. Los corintios son fuertemente exhortados por el apóstol Pablo por problemas morales, y ellos tenían dones. Así que según el apóstol Pablo, una persona puede fluir en los dones y tener serios problemas en su santificación. Pero podemos tener personas que han crecido y avanzado en su vida espiritual y en su santificación sin tener dones. Amén. Pero ¿cómo notamos esto, hermano Eliseo? Sus frutos. Frutos. No son los dones, son los frutos. Hay personas que no poseen dones, pero se parecen a Cristo. Amén. Hay personas que no tienen muchos dones, pero se les nota Cristo en ellos. Amén. Esa es la verdadera santificación. Amén. Los dones son dados para el servicio y la edificación de la iglesia. Para la santificación los dones son para el servicio y la edificación de la iglesia. Pero la santificación es para nuestra propia transformación. Amén. Los dones son para el servicio de la iglesia, pero la santificación es para nuestra propia transformación. Nuestra santificación es el resultado de la obra operada por el Espíritu Santo y nuestra ocupación en ello. El proceso de santificación solo es para los salvos. Y los salvos sentirán en ellos el impulso de su santificación y se ocuparán en ella. A lo largo de la historia de la iglesia, hermano, hemos encontrado, digo hemos porque yo también lo encontré, dos herejías con respecto a la santificación. Y son las siguientes: activismo y quietismo. ¿Qué son herejías, hermanos? Herejías son extremos opuestos a la realidad, a la verdad. Eso es herejía. Extremos opuestos a la verdad. El activismo. El activismo es una herejía que se enfoca en la justicia propia, en donde la santidad es el producto de mis obras y mis acciones. Es donde una persona ve la santificación como algo que logra en sí mismo y por sí mismo. O sea, la santidad es obrada por sus propios esfuerzos, por la decisión de su carne, donde tienen todo tipo de acciones para mofarse ante los demás y presumir una santidad que han alcanzado por su propia energía y su propia actividad. Esa es autosuficiencia. Y eso, amados hermanos, no es santidad. Y no es santificación. Eso es ser un fariseo hipócrita. Ahora está el quietismo, que es la otra. Y el quietismo enfocan en donde la santificación solamente es intervención del Espíritu Santo y el hombre no necesita hacer nada al respecto. No necesita apegarse a la ley de Dios porque él puede vivir como quiera, pero lo único que necesita para ser santificado es estar quieto. O sea, es obra de Dios santificarlo, entonces él no debe hacer nada, porque si tú ya eres salvo, no necesitas nada más. Ellos son los del lema, suelta eso y déjaselo a Dios. La santificación no es algo que debamos soltar. Porque si una persona no produce el fruto de santificación, entonces no podemos estar hablando de un cristiano salvo.
Porque el Espíritu Santo produce en una persona fruto de santificación. Y no puede estar produciendo otra cosa. Amén. Entonces, hermanos, las herejías vienen en pares, como una distorsión a los extremos del centro de la verdad. El problema aquí de las palabras es el ismo. El ismo agregado. Ese es el extremo. Porque una palabra puede ser perfectamente usada de forma correcta sin el ismo. Y ahí estamos viendo activismo y quietismo. Pero ¿cómo explico esto? Sencillo, en una palabra simple. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo con el uso del alcohol, ¿verdad? El alcohol puede ser usado, pero no estamos de acuerdo con el alcoholismo. ¿Ve la diferencia? Entonces, el ismo es un extremo que causa destrucción. ¿Me doy a entender? Entonces, hay cierta manera de ver algo de verdad en esas herejías, pero son extremos que desvían de la verdad. Entonces, hermanos, el activismo es completamente desechado porque nadie de nosotros puede producir santidad por nosotros mismos. Y nosotros no podríamos ser transformados por nuestra propia decisión. Necesitamos una intervención divina del Espíritu para ser transformados, para ser santificados. Entonces el activismo no es aceptable como una verdad. Y el quietismo también es desechado como herejía porque Dios, al hablar de santificación de su pueblo, no les dice quédense quietos. Él les puso leyes, les puso mandamientos en los que deben ocuparse. Amén. Así que trabajamos en nuestra santificación ocupándonos en lo que Dios ha dicho. Él desea proyectar su santidad en nosotros, pero debemos obedecer sus leyes para proyectar esa santidad. Amén. Ahora, dentro de estas dos herejías han salido otras distorsiones sobre la santificación, y es el antinomianismo y el legalismo. Ya he hablado del antinomianismo, y es que el antinomianismo son todos aquellos que piensan que hoy estamos en el tiempo de la gracia, que ya no estamos en la ley, que ya no importa la ley, que hoy estamos en puro amor y pura misericordia. Son el tipo de creyentes libertinos que viven el evangelio a su antojo sin restricción alguna. Son los que piensan, no hermano, ya no estamos bajo las cadenas de la ley, ahora estamos bajo la gracia del sacrificio de Cristo, y usan eso como pretexto para violar y pisotear y enseñar el irrespeto a la santa y sagrada ley de Dios. Y luego está el legalismo, que es otro extremo. El legalismo son los que sustituyen la ley de Dios e imponen sus leyes sin base bíblica. Son todas aquellas normas y reglas que se imponen con el fin de pretender lograr más santidad. Según ellos, no se lograría la santidad solo con las leyes que Dios estableció, así que ponen otras leyes adicionales a las que están en la palabra de Dios para que se haga más santo una persona. Los legalistas son aquellos que ponen reglas y leyes que no se encuentran en la Biblia, porque Dios nunca legisló sobre eso. Pero ellos consideran que les hizo falta eso en la palabra de Dios. Y aunque Dios no le llamó pecado, ellos lo establecen como pecados y se inventan una ley para procurar más santidad, evitando eso. En ese punto,
la ley de Dios no es suficiente para que una persona transmita santidad. Eso es legalismo. Pero quiero dar un par de ejemplos para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, una de las cosas en el legalismo sería los que piensan que la música es pecado. Eso es legalismo. Otros pensamos que la música le pertenece a Dios. Amén. Dentro del legalismo también entraría aquellos que cuando se inventó el televisor lo llamaron pecado. Pero otros pensamos que la televisión puede ser un medio de la predicación del Evangelio. Hay otros que dicen que ver películas es pecado. Otros que pensamos que hay películas que pueden transmitir información positiva. Documentales informativos. Puede traer aprendizaje. Hay otros que dicen que ir al cine es pecado, pero vemos películas en las casas o series en las casas. Y fueron las mismas películas que se estrenaron en el cine. Dios bendiga al hermano Julio, que tiene experiencias y recuerdos gratos con sus padres en el cine, compartiendo. Amén. Son cosas que traen comunión familiar, ¿verdad? Pero hay personas que lo interpretan como serios pecados que hacen contaminar la santidad de alguien. En fin, hermanos, el punto es que el legalismo es en donde nos inventamos una ley, en donde condenamos todo eso como pecado para evitarnos, para limitarnos, para restringirnos del pecado y procurar santidad, cuando el pecado realmente lo tenemos dentro. Amén. Tenemos dentro. El legalismo es aquel que restringe de relacionarte con los demás en el mundo porque te vas a contaminar. Es más una religiosidad hipócrita que te coloca en una posición superior, como que tú eres más santo y no debes relacionarte con los inmundos. Y no estoy hablando de relaciones amorosas, porque en relaciones amorosas le conocemos como yugo desigual. Estoy hablando de relaciones sociales, comer con personas inconversas, estar con personas inconversas, tener amistad con personas inconversas, compartir un evento sano con ellos. Hay personas que eso lo ven como, te vas a contaminar. Esa es una mentalidad que encierra todo en una cápsula de inmundicia y mundanalidad, y tú eres demasiado santo como para estar ahí, y debes evitarlo para no contaminarte. Hermanos, la santificación nos llevará a relacionarnos con los demás para predicar el Evangelio. No puedes llevar el Evangelio sin antes ser conocido como una persona amable y social. ¿Me están escuchando, hermanos? Porque si nos creemos demasiado santos, vamos a pensar que los demás son inmundos y no son dignos de escuchar el Evangelio. Entonces, una de las razones por las cuales todos querían escuchar a Jesús es porque Jesús era amable. Jesús era sociable, una persona que provocaba las oportunidades para proclamar el Evangelio. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí. Y creo que una de las cosas que nos ha limitado de la predicación del Evangelio es no poder crear oportunidades sanas para acercarnos a los inconversos y predicarles el Evangelio. ¿Me doy a entender? Hay muchos que por creer ser celosos de la santidad piensan que no debemos tener parte con los pecadores y los inmundos, y eso está muy mal, muy mal. ¿Sabe por qué?
Porque Jesús fue señalado por compartir su tiempo de calidad con inmundos y pecadores. De Jesús decían, si este fuera quien dice ser, no comiera con publicanos y pecadores. Pero vemos a Jesús creando oportunidades, provocando oportunidades para proclamar el Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Debemos saber que cuando nosotros compartimos el Evangelio a los inconversos y creamos esas oportunidades para hacerlo, Dios obrará en sus corazones y pueden ser santificados por medio de lo que nosotros hemos creado, que es una oportunidad para predicar el Evangelio. Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Debemos acercarnos. Entonces, como cristianos debemos aprovechar cada pretexto para predicar el Evangelio. Amén. Porque eso no nos evitará la santificación, sino que con eso nos pareceremos a Cristo en nuestra santificación. Hoy hemos estudiado los extremos y las distorsiones del tema de la santificación. El próximo domingo estudiaremos la verdad de lo que es la santificación y lo que eso implica. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.